buenas tardes, amados hermanos en el Señor. Damos gracias a Dios en este día por su amor y su misericordia para con nosotros. Vamos a exponer las Sagradas Escrituras en este día, pero quisiéramos orar antes de proceder para gloria de Dios. Padre, gracias en este día por tu amor, por tu misericordia, por el cuidado que ha tenido con nosotros, soberano Dios, por la protección que nos ha dado. Gracias, soberano Dios, por todos estos días en que hemos tratado de cuidarnos, pero sabemos que el cuidado tuyo es el cuidado que vale. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Gracias, Señor. Háblanos a través de tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, amados hermanos, en esta tarde quisiera exponer en el sermón que corresponde a este domingo sobre el tema o el título, una descripción del último tiempo. Una descripción del último tiempo. Hay muchas descripciones del último tiempo que pueden ser hechas. Solo podemos dar una parte de la descripción porque es algo sumamente amplio y hay muchos puntos de vista para este tiempo. Para algunos, Cristo está muy cerca. Para otros, Cristo no viene ahora. Para otros, faltan muchos años todavía para el mundo. Pero una de las cosas que nosotros podemos decir es que todo parece ser que estamos en los tiempos finales. Ahora, tiempos finales, ¿cuánto abarca? Eso solo lo sabe Dios. Y quisiera hablar esta tarde sobre una descripción del último tiempo. Una descripción del último tiempo. Veamos en primer lugar una semblanza sobre el tiempo en que vivimos, porque es necesario describir el tiempo en que vivimos. Es necesario tener una semblanza del tiempo en que vivimos para ver si ajusta en algo con los últimos tiempos, para ver si hace link o hace alguna conexión con el tiempo en que vivimos. El tiempo en que vivimos con el tiempo descrito en las Sagradas Escrituras. Una semblanza de la época en que vivimos. Una vieja composición popular titulada Los ejes de mi carreta, interpretada por Alberto Cortés. Dice la palabra, o las palabras o las frases: los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Si yo los quiero que suenen, ¿por qué los voy a engrasar? Dice otra parte de la canción: no necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora no tengo nada. Pareciera que esa composición, a pesar de que es popular, se hizo callejera, se hizo del pueblo. Pareciera ser una profecía de la condición del mundo de hoy, aunque tiene muchos años ya que fue publicada. Hoy más que nunca, honestamente, al escucharla, es preocupante, porque parece una foto digital y a color de la situación del 95% de la iglesia cristiana de hoy. Los ejes de mi carreta nunca lo voy a engrasar. Si yo los quiero que suenen, ¿por qué lo quiero engrasado? Dice la canción. Se parece al tiempo presente en que la bulla, el ruido domina. Esta es una época, por supuesto, caracterizada por el pragmatismo, por la improvisación, en vez del estudio profundo. Es una época que se caracteriza
por hacer lo que viene en mente instantáneamente en vez de la programación y la planeación. Se caracteriza por el ruido y por la danza en lugar del pensamiento serio. Es una época que se caracteriza por las banderas, por los gritos, por las risas en lugar de la observación y el análisis. Se caracteriza por los dones carismáticos, aquellos que se ven, por el show, por el espectáculo, en vez de la lectura, en lugar de la gramática, en lugar de la hermenéutica, en lugar de la historia, en lugar de las conferencias, de los simposios, de las mesas redondas, de un Philip 66. En toda clase de actividad que nos lleva a pensar y a meditar y a entender las Sagradas Escrituras, rechazamos esa clase de actividad y preferimos lo pasajero. Esa es la iglesia de hoy. Preferimos lo visual. Rechazamos toda clase de actividad que nos pueden llevar a responder las preguntas básicas de la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? No queremos pensar. Si yo quiero que suene, ¿para qué lo voy a engrasar? Si lo que quiero es ruido, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a buscar intimidad con Dios y a orar? La sociedad de hoy tiene un desprecio total por lo que es lo esencial y se ha dirigido a lo que es pasajero y sin sentido. Nos hemos detenido en aplacar la sintomatología y no nos interesan las causas ni la cura. Es triste ver que en lugar de que esa canción o esta descripción corresponda al mundo, corresponde de igual manera o más que todo a la iglesia cristiana de hoy, y quisiera decir a la llamada iglesia cristiana de hoy. Lo visible es lo que domina en este tiempo y por consiguiente la incredulidad está presente hoy más que nunca. Estamos cultivando iglesias sin fe, estamos cultivando iglesias incrédulas, pero aún le llamamos iglesias. No hay dudas de que estamos viviendo una época peligrosa y delicada a la vez. Para los que quieren servir a Cristo con limpia conciencia, como dice el apóstol Pablo, instruyendo al joven Timoteo. Pero sigue la justicia, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Algunos escritores y pensadores dicen que no hay duda, absolutamente ninguna duda, de que estamos viviendo una época peligrosa y delicada para el cristianismo verdadero, ortodoxo, y el cristianismo que quiere ser puro. No hay dudas de que estamos en este tiempo viviendo algunas épocas que han hecho bastante daño a la iglesia. La iglesia no se ha percibido de quién es su verdadero enemigo y se ha descuidado en eso. Estamos viviendo, según algunos pensadores que describen esta época, estamos en una época posmoderna. Estamos en una época posmoderna, la cual está caracterizada por la frustración del hombre, por no haber resuelto los problemas fundamentales de la vida y no haber resuelto el sueño humano de eliminar y resolver todos los problemas fundamentales de la humanidad a través de la ciencia. El hombre no consiguió realizar sus ideales y hoy vive en una fase en donde más bien se llama la fase de la muerte de los ideales. No hay razón de ser. Obviamente usted puede comprobar esto con facilidad. Solo tiene que ver que un comediante gana más dinero, es más aplaudido y es más respetado que un médico especialista. Y eso es tanto en la población como dentro de la iglesia. Lo puede comprobar también en el seno de la iglesia de hoy. Solo tiene que darse cuenta
que un cantante y comerciante de disco es más apreciado, más aplaudido, más esperado y más deseado por la iglesia que un predicador y una buena predicación, y más que un ministro de Cristo cualquiera. Hemos cambiado, hemos invertido la escala de valores de la iglesia. Lo que estaba abajo ha pasado a estar arriba. Hoy todos son adoradores, no se declaran predicadores, son salmistas, adoradores, entre otras cosas. Hemos vivido la época posmoderna por un tiempo largo, pero también hemos caído y hemos comprendido, y así lo dicen algunos estudiosos, que hemos caído en lo que se llama la época postcristiana. La época postcristiana está caracterizada por las personas llamadas cristianas que no se parecen ni en un 10% a lo que era un cristiano del primer siglo, pero que tampoco se parecen en un 10% a lo que debe ser un cristiano descrito por las Sagradas Escrituras. Y no solamente estamos viviendo en la época postmoderna y en la época postcristiana, también estamos viviendo en una de las épocas más peligrosas, en una época llamada la época posverdad. Pudimos haber vivido en la época postmoderna y pudimos haber luchado. Pudimos haber vivido en la época postcristiana y pudimos haber luchado, pero para luchar con la época postmoderna y luchar con la época, no solamente con la época postmoderna, sino con la época postcristiana, necesitamos la verdad. Pero el grave problema es que hemos caído y estamos viviendo en lo que se llama la época posverdad. O sea, no tenemos la verdad en la mano, no queremos la Biblia, no queremos las Sagradas Escrituras, queremos psicólogos en los púlpitos, queremos positivistas, queremos conferencistas, queremos personas que nos tranquilicen la conciencia y que hablen de todo, menos del pecado, menos de Dios, menos de la santidad, menos del infierno. Hoy por hoy, la iglesia de Dios ha eliminado los temas serios que necesita para estar santificada. Y la iglesia más bien parece un centro donde todo el mundo habla lo que le viene a la mente. Obviamente, si estamos viviendo la época posverdad, no tenemos la verdad en la mano. Todo es relativo. Esta época, la época posverdad, está caracterizada porque todo es relativo. Hay falta de verdad en las manos del ser humano. No hay verdades absolutas. Si nada es absoluto, no existe en absoluto. Dios no es absoluto, el pecado no es absoluto. Todo depende de cómo tú y yo lo vemos. Entonces estamos perdidos. Si no hay absolutos para medir, si no hay una regla absoluta para medir al mundo, estamos perdidos. De ahí que si quieres describir un ser humano, cristiano o no, del siglo XXI, solo tiene que mencionar estos 4 términos que siguen. Hedonismo, placer por placer. No se necesita ninguna razón para buscar el placer. No necesito comprobar el por qué lo hago. El placer es suficiente razón para hacer las cosas. Quiero comprar una casa. No la necesito, pero la voy a comprar porque me da placer comprarla. Quiero comprar una casa en Florida, una casa en Miami, un apartamento. Tengo dinero, lo voy a comprar. ¿Por qué lo vas a comprar? No lo necesito, pero me da placer. Quiero dedicarme y cambiarme el sexo, pues me lo cambio porque me da placer. Quiero comprar otro carro, no quiero ese. ¿Por qué lo vas a comprar? ¿Lo necesitas? No, lo voy a comprar porque me da placer, simplemente. Un mundo hedonista es el mundo actual. Placer por placer, meramente el placer controla. El segundo término es para describir un ser humano de este tiempo, creyente o no. Aparte, número 1, hedonismo. Número 2, individualismo. Yo me basto, yo primero y yo después. Número 3, el tercer término que describe un ser humano de este tiempo es narcisismo. Ya saben ustedes la historia, el origen de esa fábula, de la fábula de Narciso.
yo soy el centro del mundo, yo soy lo mejor, yo soy lo máximo. Nada fuera de mí importa, solo yo. Se miraba al espejo en la fuente, según la narrativa, y se enamoró de su propio rostro. El hombre está enamorado de sí mismo. Por eso se hace tantos regalos. Está enamorado de sí mismo. En último, relativismo. Todo es relativo. No hay verdades absolutas. Si te gusta y te hace sentir bien, pues hazlo. Es bueno. Todo se vale. Amados hermanos en el Señor, no hay más falsedad que esa. Un ser humano ser hedonista, individualista, narcisista y relativista. No hay más falsedad que eso. Y recuerda, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El liderazgo de hoy, con su actitud frente a Dios, está indicando que no necesita estudiar las escrituras, no necesita orar, no necesita meditar y por lo tanto no necesita silencio. Pues no tienen que pensar, lo que necesita es ruido, ruido y más ruido. Después de haber visto una semblanza de este tiempo, veamos en segundo lugar una descripción de la época en que vivimos. Más bien, vamos a ver algunas descripciones por pensadores y estudiosos de la época en que vivimos. Número 1, el doctor Francis Schaeffer, el gran teólogo. En su libro ¿Cómo viviremos entonces?, describe este tiempo como la época de la sinrazón. Vivir el día a día es lo que importa. Predomina el amontonamiento de bienes materiales, el individualismo y la paz personal. Son las cosas que importan para el hombre de hoy. Él sabiamente les llama valores empobrecidos. Hermanos amados, ¿qué descripción más sabia hizo Schaeffer hace muchos años atrás? En segundo lugar, otro autor describe el tiempo actual como la época de la cultura del monismo. La época de la cultura del monismo. El que más monería hace es más aplaudido, gana más, es más valorado, le dan las primeras sillas y primeros asientos en las plazas y tiene, por supuesto, mejor entrada y salida que cualquier hombre o mujer que sea moral. Así es. Número 3. El teólogo español llamado Jiménez, en su libro sobre posmodernidad, describe este tiempo como el tiempo de lo visual. El tiempo de lo visual es el tiempo en que lo visual es lo que importa. Y por supuesto él le llama crudamente, es el tiempo de los senos afuera. ¿Por qué el tiempo de los senos afuera? Porque es el tiempo de lo visual y se tiene que ver algo, hay que enseñar algo. Si no, no hay importancia por dentro si no enseño algo por fuera. No es algo difícil de comprobar, ya que las iglesias de hoy día han sido invadidas por ministerios visuales en lugar de prácticas que desarrollen el carácter. Estamos llenos de ministerios visuales. Pantomima, danza, bandereo, caer al suelo, entre otras cosas, predominan en los llamados cultos cristianos. Y la expresión cúltica de este siglo simplemente es un show. Ve a un cine y van a hacer suficiente cosa para entretenerte y ahí te podrás sentir bien. Te vas a sentir bien, te lo aseguro. Esa es la argumentación que hace un cristiano cuando invita a un no cristiano a visitar la iglesia. Ven, te vas a sentir bien. Te vas a sentir como que estás en tu casa. Y te vas a sentir como que estás en tu familia. Eso no es verdad. Un cristiano y un inconverso no pueden parecerse y sentirse de igual manera ante Dios, porque ante Dios uno ha tenido los pecados perdonados y ha sido redimido, comprado, adoptado, es hijo de Dios, y el otro aún está en rebelión, le espera el infierno si no se arrepiente, es un pecador sin arrepentimiento, es un rebelde y la ira de Dios está sobre él.
Si se acerca una persona que no conoce a Dios a tu lado y se siente normal contigo, se siente relax, se siente bien y hasta te busca, tú no estás siendo luz para este mundo de parte de Dios. Ni eres sal, ni eres luz. Estamos en la época del no pudor. Lo que se ve es lo que importa. Les aseguro que algunas de esas cosas no son malas en sí mismas, como danzar, entre otras cosas. Pero si eso es lo que describe la iglesia de hoy, el diagnóstico de la iglesia cristiana es tan grave que puede describirse como un coma espiritual. Un coma espiritual. Tanto así que muchos creyentes están pensando quedarse en su casa y les gustaría que la iglesia siga por internet. ¿Por qué? Porque entonces la iglesia lo conecta con su aparato amado, el celular. Y así no tienen que volver otra vez. La iglesia es una molestia para aquellos malos cristianos que no entran en intimidad con Dios. Estamos en un coma espiritual. Recuerdo en tiempo pasado, encontré un amigo que era pastor de una iglesia en una ciudad en donde nos encontrábamos a veces. Y después de un par de años le vi y le pregunté que cómo estaba él y que cómo estaba la iglesia. Y lo que me dijo de la iglesia fue: ahí está, le estoy dando quimioterapia espiritual porque ya la iglesia se está desintegrando. Hasta que vivan le estoy dando quimioterapia bíblica. Así está la iglesia, en un estado crítico, en un coma espiritual. El 95, 98, lo que fuere, pero casi la totalidad de la iglesia. Una excepción mínima es la iglesia que está buscando el rostro de Dios, la iglesia que está buscando escudriñar las escrituras, la iglesia que está pensando en lo que Cristo dijo: cuando veáis tal y tal cosa, entonces asegúrense. Cuando vean que la higuera esté fértil y fructificando, llena de fruto y florezca, entonces saben que está cerca la puerta. Y lo que dijo Cristo: cuando vean que el cielo está de tal o cual manera, con arreboles o nubes rojas, entonces entiendan que el tiempo está cerca. Pocos están tratando de buscar intimidad con Dios, de leer la Biblia, de predicar la palabra, de compartir su fe, de ser menos egoístas, de amontonar menos basura y menos bienes materiales en esta tierra, de comprar menos cosas que no van a usar, por negocio, para amontonar más dinero. Tu dinero no te va a permitir la entrada al cielo. Déjame decirte que a lo mejor ni siquiera tú quieres ir al cielo y no te interesa que Cristo venga ahora, porque a lo mejor la venida de Cristo ahora estaría interrumpiendo un gran proyecto tuyo que tú crees que es más importante que el plan de Dios. Algunos autores describen estos tiempos como el tiempo del día a día. Nadie tiene un plan, solo hagamos lo que nos gusta y lo que les gusta a los demás. Siempre y cuando sea visible e impresionante, es bueno. Hay algunos autores que describen este tiempo como el tiempo del día a día. Vamos a vivir el día a día. ¿Qué será de mañana? Ya sabremos. El escritor francés Guy Debord describe este tiempo, un escritor secular, como el tiempo en donde la política es espectacularizada. Es todo un espectáculo donde somos gobernados por payasos, por adúlteros, por ladrones, por evasores de impuestos y por comediantes soñadores. Menos personas serias. El mundo entero está así. No siendo menos cierto que el espectáculo ha pasado a la iglesia de Jesucristo y estamos viviendo ahora ya no la espectacularización del mundo y de la política, sino la espectacularización del sacerdocio. Hoy, para ser sacerdote, pastor, apóstol, profeta, lo que fuera que la gente trata de engancharse, solo hay que ser un puro espectáculo. ¿A dónde hemos descendido? Ni siquiera, como decía mi amigo pastor Alex, no se dice a dónde hemos llegado, sino a dónde hemos caído, porque no hemos llegado.
Escuché a un autor español en televisión declarar que esta época, él le llama la época del frenesí. La época del frenesí. ¿Hacia dónde vamos? No sabemos, pero vamos. ¿Por qué? Porque todo el mundo va si tenemos que ir. ¿Hacia dónde vamos? Vamos, pero vamos, porque todo el mundo está yendo. ¿Qué vamos a comprar? Vamos a comprar lo que todo el mundo está comprando. Porque todo el mundo está comprando. No lo necesito, pero lo voy a comprar. Recuerdo en un estudio bíblico que fuimos aquí en Florida, en una casa de una hermana, y nos estaba enseñando su casa nueva y nos enseñó su cocina, y obviamente nos enseñó un aparato en la esquina de la cocina, en un lugar muy bien colocado, un aparato muy hermoso, y allí fuimos y le preguntamos, ¿qué es ese aparato? Ella el nombre lo pronunció a mucha lucha, pero nos dijo, bueno, yo no lo sé usar todavía, pero ¿y por qué lo tiene ahí? ¿Por qué lo compró? Porque se ve bonito en la cocina. Simplemente. Escuché, amados hermanos, un predicador decir que hoy por hoy la iglesia del Señor, en la iglesia del Señor, el infierno no quema. En la iglesia de hoy, el infierno no quema. Obviamente, algunos hasta lo han eliminado. El apóstol Pablo describe esta época como los tiempos finales, como el tiempo del comezón de oír y a la vez el tiempo de las fábulas. La primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, el capítulo 4, podemos ver en la primera carta, el capítulo 4, donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, los versos 1 al verso 5 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahí están, porque todo lo que Dios creó es bueno. Algunos prohibirán casarse y ya ustedes saben quiénes son. Y otros mandarán abstenerse de alimentos y ya ustedes saben quiénes son. En los postreros tiempos han surgido y siguen subiendo. El número sigue subiendo. El apóstol Pablo describe esta época como una época de comezón de oír. Comezón de oír. El Espíritu lo dijo claramente que en estos postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo comezón de oír, cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó. Oiga, el apóstol Pablo es claro y dice en esta parte que la época es difícil. Es una época de hipócrita, según el apóstol. Es una época de mentiroso, es una época de hipócrita, es una época de mentirosos, es una época de apóstatas, de doctrinas de demonios y de conciencia cauterizada, que no le entra la palabra de Dios, ni el consejo de Dios, ni la voz del Santo Espíritu. Eso describe el apóstol en 1 Timoteo 4, 1 al 5. El mismo apóstol Pablo describe más adelante esta época en su segunda carta a Timoteo, al joven Timoteo, como una época también de hipócritas, de mentirosos, de apóstatas, otra vez de doctrinas de demonio y otras cosas más. Podemos ver lo que el apóstol Pablo escribe aquí. Vamos a 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sufrirán, ahí es la palabra soportarán. Cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. La palabra amontonar ahí es contratar. Le darán el contrato al que le hable cosas que no es. Se contratarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, dice la Escritura, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Pero amados hermanos en el Señor, el apóstol Pablo también insta al joven Timoteo a qué debe enseñar, qué es lo que debe enseñar a los hermanos. El capítulo 4 de la primera carta de Timoteo, el capítulo 4, verso 6 en adelante, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe, de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te ha sido dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Obviamente no habla aquí de salvación del alma, te salvará del problema de estar metido en fábulas. Obviamente, amados hermanos en el Señor, termina el verso 16 del capítulo 4 de la primera carta a Timoteo diciendo: ten cuidado de ti mismo. Y es lo que no hemos tenido cuidado de nosotros mismos. Por eso hemos caído en el hedonismo, en el individualismo y en muchísimas otras cosas, y en el narcisismo y en muchas otras cosas vamos a caer. Porque el amor propio no nos deja. Levantamos un ego protector que nos protege aún del mensaje del Espíritu Santo, aún de la palabra de Dios. Ese ego protector nos protege. El apóstol Juan describe esta época como tiempo de muchos anticristos. Primera de Juan, el capítulo 2, la primera carta de Juan, el capítulo 2, los versos 18 en adelante, dice la palabra: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Estamos llenos de eso.
Tan pronto una persona con su ego alto, debido a su problema de autoestima, a su problema de maltrato infantil o cuando fuere que le hayan hecho el maltrato, por supuesto que no le hicieron más maltrato que a Cristo, pero cuando fuera de la excusa pasada que se esté agarrando para hacer lo que hace hoy, cuando una persona así se sube en un púlpito y pretende tener más gloria que Dios y pretende tener más poder que Dios y pretende que el centro de todo es él o ella, ese es un anticristo. El anticristo es el que trata de desviar la gloria de Cristo hacia sí mismo, el poder de Cristo hacia sí mismo. Ese es un engendro de Satanás. Nuestro Señor Jesucristo describe este último tiempo como tiempo de engaño, tiempo de aborrecimiento y tiempo de decepción. Mateo capítulo 24. Vemos que dice Mateo 24 y el verso 10. Mateo 24, 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos tropezarán entonces. Algunas versiones dicen: muchos serán engañados, serán desengañados, serán frustrados. Muchos se deslizarán y se irán de la verdadera palabra de Dios. Se irán de la vida. Se deslizarán, se desviarán de la verdad, dice una versión. ¿Saben por qué? Tropezarán y se engañarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús describe ese tiempo como tiempo de aborrecimiento, de decepción y de engaño. Un tiempo en que muchos están predicando: bueno, la iglesia se va y la iglesia se va y la iglesia se va. Ahí está segunda de Tesalonicenses 4:13. Nosotros los que vivimos, lo que estemos vivos, lo que vivamos, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahí está primera de Corintios 15:51 en adelante. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, dice que se tocará trompeta, por supuesto, con voz de mando, el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. El Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo van a ser resucitados y arrebatados al cielo. ¿Cuándo? En la segunda venida, por supuesto. Es en la segunda venida que se toca trompeta. Es en la segunda venida que hay trompeta de Dios. Que es en la segunda venida que hay voz de arcángel. Es en la segunda venida que hay voz de mando. Es en la segunda venida que es visible. Y dice que en ese mismo momento somos levantados. Somos arrebatados, no raptados, como algunos dicen. Es tiempo en que si te dicen que te vas ahora y no te vas y te ves metido de repente en la tribulación, no te has preparado para la tribulación, porque tampoco se preparó tu enseñador, tu maestro, para enseñarte la verdad de la Biblia. Y entonces cuando tú llegues ahí y te veas en medio de la gran tribulación, te vas a decepcionar. Y va a decir: pero me engañaron, el que venía a buscarme no vino a buscarme, el que venía a buscarte no te engañó tu maestro que te dijo que venía cuando no venía, cuando Cristo no dijo que venía. Él dijo cuándo es que viene. Lee la Biblia para que entiendas cuándo es que Él viene y no caigas en la decepción de los últimos tiempos. Porque no hay una cosa peor que decepcionarse de alguien que uno ama y espera y cree que es fiel. Y debo decirte, Jesucristo es fiel. Aunque pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de su ley. Jamás. La hierba se puede secar y marchitarse la flor, dice la Escritura, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pero busca la palabra de Dios. En conclusión, después que hemos visto la semblanza de los últimos tiempos, y en segundo lugar vimos una descripción de los últimos tiempos. En conclusión, nadie quiere predicar expositivo hoy día. Solo queremos hacer ruidos. Nadie quiere intimidad con Dios. Solo queremos intimidad con las redes sociales.
Estamos como la iglesia donde llegó Pablo. Y allá en esa iglesia dice que todo el mundo se encargaba, quería escuchar algo nuevo. Creo que el areopagista fue que solamente fue donde Pablo le dijo, explícame un poquito más. Pero ese día Pablo tuvo que predicar al Dios que ustedes no conocen. A ese le voy a predicar, porque ellos le tenían un altar y un muro a cada Dios, y inclusive a uno, al Dios no conocido. Se empeñaban en escuchar, dice la Escritura, alguna cosa nueva. Hoy en día, lo importante es qué es lo que hay nuevo en Facebook, qué es lo que hay nuevo en YouTube, qué es lo que hay nuevo en Twitter, qué es lo que hay nuevo en las redes. Y estamos así. Consultamos de noche y de día las redes sociales. Nos despertamos y es lo primero. Deberíamos hacer una poesía. Hay algunas poesías al celular y a las redes. No puedo vivir sin ti, no puedo dormir sin ti, no me puedo despertar sin ti, no me puedo alejar de mi familia sin ti, oh amado celular. Y tampoco puedo estar entre mi familia sin ti. No puedo estar en la mesa del comedor sin ti. No puedo estar en ningún lugar. Tú eres todo para mí, celular, red social, Twitter, cual fuera. El hecho es que esa descripción no es para el mundo. Esa es la iglesia de Dios. Nadie quiere detenerse en lo fundamental y eterno. Lo que importa es lo último. ¿Qué se dijo? ¿Cuál es el último chisme? ¿Cuál es el último juego? ¿Cuál es lo último de la moda? Y por eso nuestra dependencia de los aparatos electrónicos es más estrecha y más importante que nuestra dependencia de Dios. ¿Qué iglesia viene a buscar Cristo cuando venga? Una iglesia dependiente del mundo. Porque las redes sociales son el mundo. Independientemente de que usted puede darle un buen uso para gloria de Dios, pero no depender de ella. ¿Acaso necesita más evidencia para saber que estamos viviendo los últimos tiempos y dedicarte a escudriñar la palabra de Dios, a buscar el rostro de Dios y a perseguir la santidad? Estoy seguro que se ha acercado la época en que se cumple lo que Jesús dijo en Lucas 18:8. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuidado, tu vida puede estar en peligro. Dios te bendiga. Padre, gracias en esta tarde por tu gran amor y por tu gran misericordia. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Guárdanos del mal, Señor, y no nos metas en tentación. Ayúdanos a perseverar firme en la palabra de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos en el Señor. Será hasta la próxima. Hasta la próxima.